Me han pedido que hable de arquitectura. Me imagino que se refieren a la historia de la arquitectura, pues yo no soy un especialista, así que lo que vas a ver aquí quizá te suene un poco en ciclo wikipédico si es que tú eres un arquitecto. Pero si no, me imagino que algunas de estas nociones te ayudarán a orientarte cuando estés enfrente de una edificación y te preguntes ¿por qué la hicieron así? ¿Por qué es tan parecida a otras que conozco? Por lo mismo, se suele decir que el inicio de la historia de la arquitectura occidental está, como casi todo, en la antigua Grecia, concretamente en el siglo V antes de nuestra era. Sí, la civilización griega data de mucho tiempo atrás, alrededor del año 1200 antes de la era común, pero es a partir del siglo V que alcanza una prosperidad que le permite destacar en el terreno de las humanidades y de las artes. Antes del siglo V las edificaciones griegas eran más bien de barro y de madera, pero es a partir de este siglo V donde la técnica se profesionaliza y los diseños arquitectónicos empiezan a tomar materiales más perennes como la piedra. Aparecen aquí los grandes templos, los edificios públicos de columnas de piedra, representando formas geométricas, principalmente columnas sosteniendo triángulos o semicírculos escalonados en el caso de teatros y auditorios. Pero más aún, se considera que la arquitectura occidental nació en Grecia porque el estilo arquitectónico griego se hizo patente por vez primera en una serie de directrices que pasaron a denominarse órdenes, que son a su vez una suerte de elementos combinatorios que conforman una estética muy particular. Estos señores dijeron, mira, las construcciones las podemos hacer de tres maneras para que se vean bonitas, y estas maneras reciben el nombre de orden dórico, orden jónico y el orden corinto. Por lo general, estos órdenes se pueden distinguir por los capiteles de las columnas, o sea, esa copa superior con la que la columna se une a las vigas. El orden dórico es el más sencillo de los tres, los capiteles no tienen adornos y el friso lleva columnas talladas. El orden jónico es el de los capiteles de volutas, o sea, los enrollados, y los frisos escalonados. Y por último, el orden corinto era el más excelso. El capitel estaba recargado por hojas de acanto, el friso estaba montado en una base escalonada y el borde de los techos lucía una acrotera o una gárgola. Es quizá el Partenón del siglo V antes de la era común el edificio más representativo de los griegos, pero no es el único buen ejemplo que podría dar sobre esta arquitectura. También tenemos el templo de Hera del siglo VI antes de la era común o el Erecteón, que también data de esos tiempos. Edificaciones que vale la pena comentar no fueron ideadas para estar descoloridas, sino que por el contrario lucían muchos matices que se han ido perdiendo con el tiempo. Los romanos se basaron en la arquitectura griega y tuvieron un desarrollo paralelo. De hecho, desde los inicios de la República Romana en el siglo V antes de nuestra era, ya empleaban muchos descubrimientos hechos por los griegos y siguieron empleándolos hasta el fin de la era del Imperio Bizantino, de tal forma que si tomamos toda la historia de Roma como una unidad, hablamos de más o menos 2000 años de cultura. Sin embargo, para algunos, la arquitectura romana y la griega les resultará igual o parecida, lo cual no es extraño si, como repito, consideramos que los romanos perfeccionaron el estilo griego y lo llevaron a nuevos horizontes incorporando elementos innovadores en su momento, como el arco de medio punto, la arcada, la bóveda y sobre todo la cúpula. De hecho, donde veas una cúpula, te vas a dar cuenta fácilmente de que se trata de una edificación romana y no una griega. Por ejemplo, si comparamos el Partenón griego con el Panteón de Agripa romano, podrás ver que el Partenón tenía un techo a dos aguas. En cambio, el Panteón romano tiene una cúpula enorme. Y esto se hizo posible gracias al descubrimiento del hormigón, una mezcla mineral parecida al cemento que tenía propiedades adherentes y era además bastante maleable y en el secado se ponía sólida como una roca. Los griegos no tenían eso y por tanto dependían mucho de la superposición de piedras, haciendo que sus estructuras resultasen un poco más cuadradas. La arquitectura romana dio paso tiempo después a la arquitectura románica, ya en inicios de la Edad Media. Se le llamó arquitectura románica porque estaba inspirada en la arquitectura romana, aunque también incluía varios elementos del Medio Oriente. La arquitectura románica se desarrolló entre el siglo X y XII de nuestra era y estuvo caracterizada por el empleo de contrafuentes o columnas exteriores muy gruesas para soportar un techo muy elevado, arcos en las portadas con arquivoltas muy prolijas, de hecho esto es lo distintivo del periodo románico, y por supuesto capiteles en las columnas muy decorados. Fue una arquitectura esencialmente sacra destinada a las iglesias que a su vez procuraban tener una estructura similar, emulando la cruz latina de varias naves o corredores centrales. Pero para el gusto de los antiguos, y también quizá de los presentes, el románico acabó por ser un estilo muy sombrío, lo cual se entendía en un tiempo en el que la vida humana se asumía como un tránsito al más allá, sin mayor gloria ni alegría.
Sin embargo, la visión de los arquitectos pronto cambió y eso trajo consigo uno de los estilos más elevados de todos los tiempos, el gótico. Si considerabas que la arquitectura románica era oscura, en el periodo gótico se intentó ser lo más luminoso al reemplazar estas reducidas y delgaditas ventanas románicas y convertirlas en amplios y numerosos ventanales con vidrios de colores. Entre ellos, uno muy especial estaba en el centro de las iglesias y recibe el nombre del rosetón. Y este rosetón es el inconfundible símbolo del estilo gótico, que por cierto, no lo había mencionado, se inició hacia fines del siglo XII y se extendió hasta los inicios del siglo XVI. Otro gran cambio que implementó la arquitectura gótica fue la reducción del grosor de los muros. A diferencia del románico, en el periodo gótico se trabajó más con la estructura externa a través de un complejo trabajo de contrafuentes y arcos arbotantes que eran capaces de sostener estructuras mucho más altas, lo que nos trae otro rasgo característico del gótico, la verticalidad. En un intento de llegar lo más alto posible, el gótico incorpora otro elemento característico que es la aguja, que por decirlo de alguna forma un poco tosca y coloquial era una especie de antena que estaba situada en el punto central de las iglesias que pretendía simbólicamente alcanzar el cielo. Esto es importante decirlo porque el periodo gótico, al igual que el románico, eran estilos que estaban más orientados hacia la religiosidad. También se dice que el estilo gótico se caracteriza por la bóveda de crucería y las gárgolas. Sin embargo, estos elementos no son propios de aquel periodo. Vale la pena recordar que ya los griegos incorporaban gárgolas en sus templos. Y por otro lado, la bóveda de crucería era una importación de la arquitectura árabe. De hecho, esta estaba presente en varias de las mezquitas de la época. Luego del estilo gótico viene el barroco, que es el primer estilo arquitectónico occidental que llegó a América. Sí, ciertamente si vives aquí en América Latina tengas en tu ciudad alguna construcción que se dice es de estilo gótico o de estilo griego, por ejemplo, pero lo cierto es que aquellas son representaciones posteriores. Por ejemplo, el estilo gótico en el siglo XIX tuvo un renacer que se conoce como neogótico. Eso lo vemos, por ejemplo, en la Basílica del Voto Nacional de Quito, Ecuador, la cual visité a principios de este año. O también la Catedral de Luján en Argentina. Son perfectos ejemplos de un gótico que está exportado hacia otras épocas. En fin, el primer estilo arquitectónico occidental en América fue el barroco, y no solo en lo referido a las iglesias, sino también aplicado al diseño de las ciudades. Las ciudades a partir del barroco adquieren un diseño más ordenado y mejor distribuido que los planos de las antiguas ciudades medievales, donde se trataba de concentrar toda edificación hacia un núcleo a través de vías sumamente estrechas e intrincadas. El barroco fue un periodo de esplendor y, como ya advertí, también fue empleado en edificios públicos, palacios, residencias particulares, monumentos y parques. El estilo barroco se caracterizó por el sobrecargo o por la exageración. Lo sabemos porque en nuestro idioma empleamos coloquialmente la palabra barroco para designar algo que está demasiado ornamentado hasta llegar muchas veces al límite del despropósito. Hubo muchas vertientes del barroco, como el barroco flamenco, el barroco alemán, el rococó, el barroco americano, pero todos estos subestilos tuvieron en común el romper con la rigidez y la verticalidad del gótico. De hecho, el término barroco viene del portugués barro, que significaba perla de forma diferente o irregular. Los señores del barroco dijeron: señores, vamos a hacer las cosas más curvadas, vamos a darle más movimiento al estático, vamos a hacer de este estilo una visión que no parezca de este mundo. Y en cierta forma lo consiguieron. Es más, algunos estilos del barroco son tan irregulares que no parecen siquiera una construcción humana. Es el barroco un estilo un poco complicado de apreciar, de agarrarle el gustillo, al menos para mí, pero es innegable que hay algo de belleza en esto, aunque sea de una forma muy poco usual. Sin embargo, para el siglo XVIII la gente estaba harta de muchas cosas. Era un periodo de revoluciones, revoluciones industriales, revoluciones sociales. La ciencia ya había ascendido a ser el saber universal y se empezaba a ver con muy malos ojos la ostentosidad, sobre todo en las antiguas instituciones públicas y las religiosas. La simplificación volvía a ser la clave, es decir, el regresar a lo clásico, lo sencillo. Así pues aparece el estilo neoclásico como una reinterpretación de la arquitectura griega y romana. Vuelven las columnas, los capiteles, los triángulos, las escaleras, pero esta vez con ventanas muy grandes. Por supuesto, sin colores, porque esa era la percepción que se tenía sobre las ruinas romanas en ese tiempo. En fin, se trataba de emular lo más posible la arquitectura antigua.
incluso en las iglesias, como por ejemplo, si tú comparas un retablo barroco con uno neoclásico, vas a ver que este último se asemeja demasiado a un retablo romano. El estilo neoclásico trajo consigo otras reinterpretaciones posteriores como las que ya mencioné, el neogótico y luego el neobarroco. Todo esto entre el siglo XVIII y principios del siglo XX. Como se nota que por aquel entonces los arquitectos tenían muchas añoranzas del pasado. Tú me preguntarás ahora, ¿y qué hay de los tiempos recientes? Bueno, el siglo XX se inicia como una nueva ruptura llevada a cabo por el modernismo, el cual luego decantó en otros estilos derivados como el Art Deco, la escuela de la Bauhaus, el funcionalismo, el constructivismo, el brutalismo y todo lo que podemos llamar después arte o arquitectura postmoderna, la cual aún no se sabe a ciencia cierta a dónde va a ir a parar. Esto ya es tan complejo que quizás amerite un segundo video.